Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Tenemos en este momento 10 estudiantes, darles una cordial bienvenida, saludarlos nuevamente después de nuestra semana de receso. No, ya venimos con una semana ya de Pascua. Eh, bueno, darles la bienvenida, estamos un poquito perdidos acá en el espacio-tiempo, pero bueno, vamos a continuar con nuestro trabajo de proyecto integrador. Vamos a continuar con las actividades. Entonces, pues ya han pasado 3 minutos del inicio. Saludarlos a todos los que han escrito sus mensajes en el chat y vamos a continuar con nuestro trabajo, con la presentación del día de hoy. Hoy, pues básicamente continuando con la planeación desde todo lo relacionado con proyecto integrador, hoy nos corresponde hablar de los objetivos. Entonces, ¿qué son los objetivos que debemos hablar o que debemos tener en cuenta cuando nosotros planteemos un objetivo? Digamos que el objetivo es una parte fundamental en cualquier proyecto. Es esa meta ambiciosa, es ese camino, ese norte a seguir, es a donde yo quiero llegar, ¿sí? Entonces, un objetivo sin proyectos, pues, no es un proyecto, ¿sí? Eso es como nosotros en la vida, sin un rumbo, pues no somos nada. Tenemos que hacer algo, no podemos dejar que, decía por allá un programa, no sé, hace muchos años, creo que de pronto ustedes son muy jóvenes, no lo han escuchado, pero decía como una presentadora, creo que era, decía que vive la vida, pero no es que la vida te viva, ¿sí? Entonces ahí en ese caso, cuando no tenemos objetivos, la vida nos está viviendo, el proyecto no tiene ningún rumbo. Entonces, con esa pequeña reflexión vamos a mirar acá, que de acuerdo a las metodologías de investigación, vamos a mirar hoy qué son los objetivos en una investigación, en un proyecto de investigación, en un proyecto como el que estamos desarrollando. Obviamente esta formación, todos estos temas que nosotros vamos revisando acá, no solo son para esta asignatura, sino para todas las asignaturas que ustedes puedan tener y que el planteamiento del desarrollo de un proyecto pues es un área transversal, ¿sí? No solo se aplica a investigación, se aplica a desarrollo tecnológico, se aplica a diferentes aristas de nuestra formación, tanto personal como profesional. Entonces vamos a mirar, ¿qué son los objetivos? ¿Por qué es importante planearlos o plantearlos? ¿Qué es un objetivo general? ¿Qué condiciones llevan un objetivo general? ¿Qué son los objetivos específicos? ¿Cómo planteamos objetivos específicos? ¿Cómo evitamos caer en el error de plantear tareas sin objetivos? Muchas veces confundimos eso. Vamos a mirar eso. Y algunos verbos sugeridos para el trabajo de los objetivos. Entonces, vamos a primero, con la primera pregunta, vamos a responder ese primer interrogante. Los objetivos son aquellas frases que expresan una meta, ¿sí? Surgen de un problema o necesidad, por esto, el éxito del planteamiento de los objetivos depende de la comprensión del problema o la necesidad que se quiere dar en este caso. Básicamente, si nosotros lo planteamos de otra forma, yo necesito conocer el problema y necesito haber planteado el problema. ¿Por qué debo tener planteado o formulado el problema? Porque mis objetivos, o principalmente mi objetivo general, va a responder esa pregunta-problema. ¿Sí? O sea, ahí encontramos esa fórmula matemática. O sea que la pregunta-problema sería igual al objetivo general o se resuelve a través del objetivo general. Entonces, ven la importancia, digamos, de esa trazabilidad que llevamos en este momento, donde lo primero que nosotros hicimos fue plantear una idea a partir de nuestros gustos, de nuestros conocimientos, de nuestras necesidades. Después de eso, lo que hicimos fue ya plantearlo a nivel de problema, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a solucionar? ¿Cuál es esa necesidad que se presenta en una comunidad, en un sector, en una en un grupo de personas, en un barrio, en una institución educativa, ¿sí? Y a partir de esa identificación de problema con todas sus causas, sus consecuencias, sus alternativas de solución, pues lo que venimos a trabajar es cómo poder solucionarlo. Y para poder solucionarlo, para dar respuesta a ese objetivo, a ese problema, es el objetivo general. ¿Listo? Entonces, respondí a esa primera pregunta, vamos con la segunda que nos dice, ¿por qué es importante plantear los objetivos?
¿sí? Ya conocemos qué es un objetivo, es una meta, son metas, ¿sí? Y normalmente las metas van en verbo infinitivo, ¿sí? Yo deseo viajar, conocer, estudiar, trabajar, comer, beber, ¿sí? Entonces son metas que yo quiero hacer. En el caso de mi vida personal, en mi caso de mi vida profesional. En los proyectos sucede algo similar. Entonces, ¿por qué es importante plantear los objetivos? Cuando nosotros planteamos los objetivos vamos a definir límites. Y es muy importante, nuestro proyecto, así como todo en la vida, debe tener límites, ¿cierto? Digamos que todo en exceso es malo. Entonces nosotros debemos tener aquí unos límites también para nuestros proyectos, porque si no, nuestros proyectos se van a quedar muy extensos y se van a convertir en proyectos que no se pueden cumplir. Y en eso sí debemos tener mucho cuidado cuando estemos trabajando. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos muy presente. Por lo tanto, la selección de los métodos, herramientas y actividades que serán utilizados dependen propiamente de los objetivos, ¿sí? Para cada objetivo que yo plantee, lo ideal es plantear tareas que me ayuden a cumplir los objetivos. Entonces, un objetivo puede tener una o muchas tareas, ¿cierto? Un objetivo puede tener una o muchas tareas. Pero una tarea no puede tener uno muchos objetivos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta de pronto esa relación que debemos tener ahí muy presente. Recuerden que los objetivos se escriben en un verbo en infinitivo, les había dicho al principio, es decir, verbos terminados en ar, er o ir. Por ejemplo, analizar, establecer, codificar, desarrollar, diseñar, analizar, etcétera, etcétera. Hay un verbo que a pesar de ser infinitivo o estar en infinitivo, como investigar, no se debe utilizar, ¿sí? Investigar es un verbo en infinitivo, es una acción, sí, pero lo ideal es que en los proyectos de investigación no se deba utilizar. ¿Y por qué no se debe utilizar? Porque sería redundante. Si mi proyecto es de investigación y yo coloco el verbo investigar, estaría diciendo como voy a investigar una investigación. ¿Sí? Y esas redundancias, y más en investigación, más en toda esta parte de formación, de generación de nuevo conocimiento, no se puede permitir, no se debe permitir, ¿listo? Entonces, para que cuando estemos planteando dentro de esos proyectos, ¿cómo se llama? Esos objetivos, no debemos caer en ese error. Ese es uno de los principales errores, nunca utilizar un verbo, el verbo investigar. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de los componentes, de lo que nosotros debemos hacer. Ya sabemos que el objetivo es una meta, entonces vamos a mirar que para todo proyecto siempre debe haber un objetivo grande, un objetivo ambicioso, que es el objetivo general. Y ese objetivo general va a resolver el problema o la necesidad principal. Me va a dar respuesta a esa pregunta problema. Por esta razón solo debe existir uno. ¿Sí? Entonces solo debe existir uno. O sea, existe una sola forma de dar solución a ese problema. Si ya el problema tiene diversas soluciones, quiere decir que no lo hemos delimitado muy bien. ¿Sí? Entonces miren la importancia aquí de esa concatenación de todo lo que venimos trabajando. El objetivo general también debe estar vinculado con la pregunta generada a partir de la identificación del problema o de la necesidad. Y para cumplir ese objetivo general, ese objetivo grande, ambicioso, nosotros echamos mano, nos apoyamos de los objetivos específicos, que los objetivos específicos nos van a ayudar a dar solución a los problemas o necesidades que se derivan del problema o necesidad principal, ¿sí? Ese problema principal lo podemos desglosar y atacar esos subproblemas a través de ¿qué? De los objetivos específicos. Estos objetivos específicos van a resumir lo que se quiere lograr con el proyecto y deben ayudar a cumplir el objetivo general. De ahí, de ahí que debemos tener especial cuidado cuando planteemos un objetivo, porque los objetivos específicos deben estar contenidos en el objetivo general y no a la inversa. Y en algunos casos los objetivos específicos deben escribirse siguiendo alguna secuencia lógica. Eso es muy importante para tener en cuenta. Por ejemplo, para llevar a cabo el objetivo número 2 es necesario realizar el primero. Un ejemplo, ¿sí?
Eso lo podríamos, digamos, ahí tener en cuenta. Permítanme un segundito, qué pena con ustedes. Bueno, continuamos por acá entonces. Sí, lo ideal es que, por ejemplo, si mi proyecto va a ser de, vamos al objetivo general, vamos a plantear el desarrollar una metodología para el mejoramiento de las competencias en investigación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de Unisangil, ¿cierto? Como objetivo específico número uno, yo podría plantear cómo identificar todas las, digamos, las características o las condiciones iniciales que los estudiantes tienen, de diseñar esa metodología de enseñanza, evaluar los conocimientos previos que tienen. Entonces, miren cómo a partir de ese objetivo general comienzo como a desglosar esos objetivos específicos. Esas subtareas o esas tareas pequeñitas que me ayudan a cumplir mi objetivo general. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Y esto es un error, de pronto, si ustedes estuvieron acompañándonos en el encuentro institucional de semilleros de investigación que se está desarrollando el día de ayer y el día de hoy, muchas veces uno encontraba eso. Y en tono jocoso me decían algunos compañeros que algunos proyectos yo fui evaluador y que les daba muy duro, vulgarmente hablando. Pero entonces uno encontraba el primer error. Nunca uno debe utilizar más de un verbo en infinitivo, ¿sí? Y era un error recurrente, ¿sí? Que a veces se le puede pasar a uno. Sí, obviamente. Yo siempre, y no sé si con ustedes he tratado este tema, pero yo, digamos que los proyectos de investigación, en el caso de los compañeros que son de ingeniería y tecnología, los proyectos de desarrollo tecnológico, construcción de software y demás, se convierten en nuestros hijos. ¿Sí? Entonces yo digo, uno normalmente, y de pronto aquí los que me acompañen, que sean padres de familia, nunca nadie les va a ver un error a los hijos. Nunca, 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 nunca. O sea, para el niño puede ser el más cansón, el más inquieto, el que rompe todo, pero para el papá es el especial, el niño Uy, mejor no, del mundo. profe, yo sí se los veo y por eso los mandé a la guardería, porque no me los aguantaba. Bueno, ahí está. Listo, bueno, la excepción de la regla. ¿Sí? Entonces, revisemos esa, digamos, yo por qué digo eso de que uno no le ve defecto, no le ve defecto. Y hay una frase que yo utilizo mucho y que muchas personas no les gusta, de pronto hasta les ofende, ¿sí? Y entonces yo digo que todo niño bonito, o sea, lo que siempre se dice es que todo niño bonito es que, perdón, todo niño recién nacido es bonito y todo muerto era bueno. ¿Sí? Y los niños, o sea, y eso lo saqué de una profesora de filosofía por allá en grado décimo, grado undécimo, que decía que cuál va, o sea, ella nos ponía a analizar esas frases y cuál, o sea, cómo va a ser un niño recién nacido bonito si viene, digamos, de un estado donde lo sacan de una forma a la fuerza, podríamos decir, sí, suple todo ese proceso del nacimiento y pues está un poquito maltratado el niño ahí y van a decir que es bonito. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vengo con estas reflexiones del diario de vivir? Porque nosotros ya vemos nuestro proyecto y lo leemos y nos parece tan bonito, que cuando otra persona lo lee y dice, venga, pero usted ¿por qué utilizó aquí dos verbos? ¿Sí? Y eso sucedió hoy. ¿Sí? Muchas veces. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando nosotros estemos en estos escritos?
como este proyecto de nuestro hijo es bonito, ya no, o sea, no tiene ningún defecto, para nosotros está súper bien. ¿Qué es lo ideal? Primero, leámoslo en voz alta, ¿sí? Así estemos solos, no hay ningún problema, leámoslo en voz alta. Al leerlo en voz alta, uno identifica que puede estar fallando. Pero si pasa ese filtro, pidámosle a una persona que lo lea y que lo lea en voz alta y una vez se escucha. O sea, ¿cómo se me ocurrió escribir eso? ¿Sí? Ahí sí como investigar una investigación. Wow, ¿cómo se me ocurrió decir eso? ¿Cómo? ¿Sí? Y empieza uno a recriminarse y empieza a... Listo, entonces, primer error que debemos evitar, utilizar más de un verbo. ¿Sí? Y el ejemplo que nos dice ahí, identificar y aumentar. No, ustedes identifican o aumentan. O así de simple y sencillo. Ahí tienen dos objetivos. ¿Sí? Entonces, nunca deben decir identificar y aumentar las estrategias utilizadas en los procesos de producción. No. Identifique las estrategias y aumente esos procesos de producción. Ahí tendrían, por ejemplo, dos objetivos. ¿Sí? Aquí hay dos verbos principales, que sería, o dos verbos en infinitivo, que sería identificar y aumentar. Al ser los dos acciones diferentes, se están planteando dos objetivos más no uno. Entonces, miren que de ahí salen dos objetivos. Esto va a impedir, esta actividad que tenemos ahí va a impedir delimitar con claridad las actividades que se deben llevar. O sea, esas tareas que ustedes deben hacer para cumplir sus objetivos. Evitar, como segundo error, evitar plantear objetivos que excedan el límite de tiempo establecido para su realización. ¿Sí? Entonces, recordemos que nuestros objetivos deben ser medibles, deben ser cuantificables, deben estar delimitados. ¿Sí? Y aquí el ejemplo que nos dice en cuanto a ese error es analizar los vínculos entre los franceses y españoles en la segunda mitad del siglo XVIII. Caramba, ¿y cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Se está saliendo de lo que podemos investigar, se está saliendo de lo que nosotros podemos hacer. Nos dicen en este caso, para realizar el objetivo planteado en el ejemplo, se necesita más de 4 meses. Por esta razón, si el límite establecido para su realización es igual o inferior a 4 meses, no podrá cumplirse. Sí, entonces lo debemos tener en cuenta. Ahí nos dan una sugerencia para eso. El tercer error que debemos evitar es incluir el objetivo en actividades propias de la metodología. Y esto se encuentra muchísimo, aunque ¿cómo se llama? Son temas de debate y la investigación es tan bonita y tan feo a la vez, porque entonces, ¿cuál va a ser el problema ahí? Para mí, Edison Caicedo, yo no puedo incluir actividades digamos, desde el desarrollo, propias del desarrollo del software. Pero hay compañeros que dicen que debe especificarse, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas actividades propias en cuanto a la metodología? Ustedes deben crear un cronograma para sus proyectos. Entonces, mi objetivo no puede ser desarrollar un cronograma, elaborar un cronograma, diseñar un cronograma, no, porque esas son actividades implícitas dentro de la metodología de investigación. Ahí nos dan un ejemplo, nos dicen, definir y medir indicadores de satisfacción del cliente que permitan identificar la calidad del servicio prestado por la compañía. Primero tenemos 3 verbos en infinitivo, definir, medir e identificar. O sea, fácilmente 3 objetivos. Después nos están diciendo los indicadores de satisfacción. Eso debe ir implícito en el proyecto. Eso es una actividad de la metodología de investigación. ¿Sí? Entonces, miren cómo en la reacción de un solo objetivo estamos fallando en 2 cosas, planteando 3 verbos en infinitivo y llamando actividades propias del quehacer investigativo. Ustedes no pueden plantear como objetivo el realizar la pregunta problema o desarrollar la pregunta problema, no, porque entonces ese es el punto de partida y si yo no tengo esa pregunta problema, pues no voy a poder tener objetivos, por ende no voy a tener proyecto. ¿Sí? Entonces miremos cómo toda esta partecita la debemos tener muy presente, la debemos tener muy clara para poder trabajar. Recuerden que el verbo utilizado en el objetivo debe aludir al fin y no al medio, ya que si el verbo alude al medio, hace referencia a una actividad. Aquí es donde está el secreto. Entonces me voy a permitir leer nuevamente eso para que lo tengamos muy claro. Recuerden que, entonces, el verbo utilizado en el objetivo debe aludir al fin
qué quieren conseguir ustedes y no al medio, cómo lo quieren conseguir. Ya que si el verbo alude al medio, al cómo, hace referencia a una actividad propia de la metodología. Los verbos encontrar, ordenar, reconocer o relacionar pueden aludir al medio. O sea, yo no debería utilizar para mis objetivos verbos como encontrar, ordenar, reconocer o relacionar. Analizar sí, contrastar medianamente, desarrollar, diseñar, establecer. Miren cómo va cambiando ¿cómo se llama? El fin y no el medio. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de cómo podría plantearse los objetivos. Entonces decimos, en este caso, para llevar a cabo el objetivo general es necesario realizar los objetivos específicos siguiendo una lógica. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo. El primer ejemplo, ¿qué nos dice acá? Nos dice, vamos a hablar sobre el pez dorado. Les decimos acá, establecer una estrategia, miren que el establecer no va orientado al medio, sino al fin. Yo quiero hacer algo, quiero establecer las notas de proyecto integrador. Entonces voy a hacer esa actividad que me va a conducir a una respuesta por parte de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, vamos a hablar sobre el pez dorado y decimos, establecer una estrategia, ya sabemos que vamos a establecer, que incremente la preservación del pez dorado. Una cosa que deben tener ustedes muy presente en los objetivos es que el objetivo debe ser también entendible, ¿sí? Cualquier persona que lo vea debe saber, entonces, mire, ¿qué van a hacer? Ellos van a inventarse una estrategia que ayude a la conservación del pez dorado. Es lo que van a hacer, punto. No hay más que conocer, no hay más que saber, no hay más que decir, ¿cierto? Eso es lo que van a hacer. Entonces, si yo quiero establecer esta estrategia, voy a necesitar algo que me ayude a cumplir ese objetivo general. Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar cuáles son las causas de mortalidad del pez dorado. ¿Me ayuda para establecer la estrategia? Claro, porque si yo sé cuáles son las causas de por qué estos pececitos se mueren, pues voy a poder mitigarlas, voy a poder controlarlas, voy a tratar de erradicarlas para que no se mueran los pescados. El segundo nos dice evaluar si las estrategias empleadas para incrementar la preservación del pez dorado son las más apropiadas. O sea, ¿será que esas estrategias sí sirven para poderlas implementar? ¿O nos toca retirarlas o nos toca mejorarlas? Y el último nos dice establecer los factores alimenticios y ambientales más favorables para la preservación del pez dorado. Aquí hay un error. Aquí hay un error. ¿Sí? Y entonces de los... ¿Cuántos participantes tenemos? Venga, miramos por acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 participantes. ¿Quién me dice cuál es el error de ese objetivo específico número 3? El de establecer los factores. De acuerdo a lo que hemos venido hablando. ¿Cuáles creen ustedes que es el error y por qué? No, pero no todos al tiempo. Nadie. Y ¿dónde está el cosito rojo? Identificar las causas de mortalidad del pez. No, ese objetivo número 3 tiene un error. Ese que acabo de encerrar ahí. ¿Cuál creen ustedes que es el error? ¿Cuál cree Omar? Que ahí no sería establecer, sino implementar.
¿Por qué implementar? Bien, ¿Quién me dijo de implementar? Yo, profe. No, hombre, qué pena es que aquí no veo. María Fernanda. Ah, ok, María Fernanda. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué establecer y no implementar? Digo, ¿por qué implementar y no establecer? Pues no sé, yo lo miraría como en el orden, digamos, el primero sería identificarlo, el otro evaluarlo y ya, pues el otro ya sería como implementarlo, ¿no? Ya llevar a cabo pues la preservación, ¿no? Para la preservación del pez dorado. ¿Tiene lógica tu argumento? Sí, tiene esa secuencia lógica de la cual hablábamos. Es, es como se llama, es pertinente. Yo lo estaba tomando desde otro punto de vista. Y mira que tú estás solucionando, tú le estás dando un vuelco total a ese planteamiento. Y ahí es donde viene esa arista de ¿cómo se llama? Digamos, de las personas cuando evalúan proyectos. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita con María Fernanda es que, ¿qué pasa? Para mí, ¿cuál es el error? Para mí el error está aquí, en establecer y en establecer. Me están repitiendo el mismo verbo tanto en objetivo general como en objetivo específico. Ese sería un error. Pero aquí María Fernanda nos dice y nos da un vuelco total al proyecto, porque ella nos dice implementar. Resulta que implementar, para mí, Edison Caicedo, no debería ser un objetivo específico, sino sería un objetivo general. O sea, mi objetivo general va a ser el implementar esa estrategia. Y para implementar esa estrategia yo identifico las causas, evalúo y establezco los factores alimenticios. ¿Sí? Y miren cómo cambian. Pero entonces aquí deben tener mucho cuidado cuando ustedes hablen de los verbos en los objetivos. Porque si, por ejemplo, en este caso, tomando la sugerencia que nos hacía María Fernanda, eh, si ustedes me dicen en un proyecto implementar una solución tecnológica, en el momento que acabe el proyecto yo debo ver esa solución funcionando. Entonces, ojo con ese implementar. Yo molesto mucho con ese verbo implementar, porque yo les digo, listo, ¿están seguros que ustedes cuando terminen su proyecto de aquí a 2 semestres, de aquí a 3 semestres, de aquí a 4 semestres, va a estar eso implementado? Y cuando hablamos de implementar es que esté funcionando, ya con pruebas y demás. No es lo mismo establecer esa estrategia, porque yo establezco la estrategia, puede que funcione o no, ¿sí? Y voy a hacer unas pruebas piloto y con esas pruebas piloto podría terminar mi proyecto. Pero si yo digo implementar, no quiere decir que esté mal, no, no, en ningún momento. Pero cuando yo hablo de implementar, entonces ya tendría que el tiempo que estés utilizando para cerrar mi proyecto va a ser bastante grande, ¿sí? Entonces miren cómo aquí, a partir de esa secuencia que nos plantea María Fernanda, que es una secuencia lógica y que es una secuencia que se puede trabajar, pues nos va a cambiar bastante aquí nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, digamos que hay algo que es lo que más cambia en el proyecto y es el título. El título puede cambiar unas 20 hasta 30 veces y seguirá cambiando. ¿Por qué? Porque los jurados lo revisan, porque los estudiantes lo revisan, porque el director del proyecto lo revisa, porque un asesor externo lo revisa y entonces no, me parece que está muy extenso, me parece que está muy corto, deberíamos aplicar esto acá, pero es que aquí usted está diciendo una cosa, aquí está, ¿sí? Entonces todo esto es muy cambiante en el tiempo de duración de nuestros proyectos, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Esa sería, digamos, entonces, nunca utilizar el mismo verbo ¿cómo se llama? En los objetivos que estemos planteando, ¿sí? Para que lo tengamos muy presente. Bueno, listo. A partir de eso, tenemos otro caso. Vamos a mirar el ejemplo de la parte inferior de la pantalla. Entonces, decimos que analizar en la memoria popular de la región del Huila la ausencia y la presencia de la representación de relaciones de poder vinculadas con la violencia entre 1950 y 1970 a partir del análisis crítico del discurso de tres bambucos.
¿Cuál creen ustedes que pueda ser el error ahí? ¿Qué pasa con ese objetivo general que hemos planteado? Entonces, primero está demasiado extenso. Para mí está muy explícito. Está demasiado explícito, sí. Los objetivos deben ser claros, precisos, concisos, pero aquí ya nos fuimos a otro extremo, ¿sí? Entonces, aquí nos dan una sugerencia y nos dicen, ojo, la redundancia, repeticiones de palabras son permitidas en los objetivos, ya que se pueden utilizar para proporcionar la información de manera muy específica. Pero para mí ya está demasiado específico ese objetivo, ¿sí? Demasiado, demasiado explícito y puede que entonces va a cansar al lector, va a cansar a esta persona que revise el proyecto. Entonces, miren ahí cómo podemos. Pero bueno, los objetivos específicos, miren que tienen el mismo error de arriba. Analizar la ausencia. Bueno, yo analizo en el objetivo general, no puedo analizar en el objetivo específico. Entonces nos dice, analizar la ausencia y la presencia de la representación de la subjetividad femenina en relación con la violencia. Analizar la ausencia y presencia de la representación de los procesos regionales o nacionales que dinamizaron o intensificaron la violencia en el departamento. ¿Sí? Entonces, para mí el objetivo general está muy largo, incluso yo me iría por el segundo objetivo específico para que fuera un objetivo general. Y ahí ya entraríamos a mirar qué es lo mejor para el proyecto y demás, qué es lo que nosotros nos comprometimos con el proyecto, porque recordemos que con lo que nos comprometemos es esa meta que vamos a obtener. Listo, entonces, acá... Profe, qué pena una pregunta. La Sí, segunda señor. entrega estamos para hacer la segunda entrega del proyecto, ¿cierto? Es que ando más perdido. Ya se hizo, creo que fue la semana pasada. Listo. Si mal no estoy, si la memoria no me falla. Solamente, solamente un compañero entre todos, ¿cierto? Joder, no sé, ya revisamos eso ahorita. No estoy seguro, la verdad. Pues que yo no, pues lo hice con otra compañera, pero con otros compañeros, pero creo que uno fue el que lo subió entre todos. Ah, no, sí, o sea, digamos que si ustedes están en el grupo y esa persona lo sube, pues no es necesario que lo suban los 4, los 5 integrantes del grupo, los 3 no. Ah, Solo lo sube una listo, persona, listo, sí, señor, gracias. Era eso. ¿vale? ¿Listo? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de esos verbos, aquí podemos sugerir algunos, ¿sí? Que hay muchísimos verbos que podemos utilizar. Digamos que eso es lo bonito y lo feo de nuestro idioma. ¿Sí? Y esas son, digamos, como las discrepancias con el inglés, sobre todo, de pronto a veces por eso se nos dificulta un poco aprender inglés, y es por esas mismas razones. Entonces, si yo voy a hablar, o mi tema, o lo que quiero hacer, es algo relacionado con la comprensión, entonces podemos utilizar verbos como clasificar, comparar, contrastar, explicar, expresar, identificar. Estos verbos hacen referencia a acciones relacionadas con el entendimiento de los hechos o las ideas. ¿Sí? Cuando ya mis objetivos deben ser de aplicación, ¿sí? Algo tangible, pues entonces vamos a calcular, comprobar, contrastar, demostrar, desarrollar, ilustrar, interpretar, etcétera, etcétera. Y nos dice acá que estos verbos hacen referencia a acciones relacionadas con el uso del conocimiento. Yo aplico mi conocimiento para calcular variables en el desarrollo de un proyecto. Yo aplico mi conocimiento para desarrollar una herramienta tecnológica. Yo aplico mi conocimiento para solucionar el problema de, no sé, de la música que aquí en el barrio siempre colocan y llevan en fiestas como desde el día viernes. ¿Sí? Entonces, así, digamos que son actividades que uno puede ir teniendo en cuenta. Si ya nuestros objetivos son de análisis, entonces podemos utilizar el verbo analizar, asociar,
clasificar, destacar, elegir, ensamblar, etcétera, etcétera. Y estos verbos van a hacer referencia a acciones relacionadas con la identificación de motivos o causas, incluso hasta de consecuencias. Cuando hablamos de objetivos, hay otro grupo, son los objetivos de síntesis, donde yo quiero demostrar, concluir. Entonces, para ese caso, vamos a utilizar verbos como el concluir, el crear, definir, diseñar, establecer, especificar, minimizar, maximizar, modificar, etcétera, etcétera. Y en estos objetivos, estos verbos hacen referencia a acciones relacionadas con la compilación de la información. Una vez que yo ya he analizado mi información, lo que hago es concluirla, ¿sí? Esa es, digamos, como la secuencia lógica. Por último, tenemos otro grupo que son los objetivos de evaluación. Y en ellos podemos utilizar verbos como el argumentar, el categorizar, el clasificar, debatir, escoger, evaluar, medir, probar. Justificar para mí no es un verbo correcto en la utilización de ¿cómo se llama? De los objetivos del proyecto. Porque nosotros hacemos una justificación y entonces quedaría como lo justificar una justificación o el investigar una investigación. Entonces no es ideal, no es ideal, no es ideal utilizar eso. Entonces recuerden aquí que algunos verbos como clasificar, comparar, concluir, contrastar, desarrollar, explicar, ensamblar, identificar, ilustrar e interpretar pueden encontrarse en más de una categoría de las que fueron descritas anteriormente. Incluso pueden ser tanto adjetivo general como adjetivo específico, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Y aquí es donde aplica las matemáticas. Yo soy, digamos, uno de los fervientes creyentes que todo problema se resuelve a través de matemáticas. ¿Sí? Y más en programación, digamos, no sé si, digamos, en ingeniería ambiental, agrícola, se ve algo de programación, me atrevo a decir que sí, de pronto fundamentos y demás, que les puede ayudar a ustedes en su formación profesional, pero desde la programación, si lo miramos en ese punto, todos los problemas en programación se resuelven a través de las matemáticas. De, de por sí, esa es una área supremamente fundamental, supremamente importante, ideal para generar buenos programadores, ¿sí? Y que es la que más se le dificulta a los estudiantes por esas bases que nos enseñan en el colegio, ¿sí? Yo soy un crítico de la educación a nivel de primaria y secundaria en el sentido no solo de los profesores, porque es que muchas veces los profesores no tienen la culpa. Yo cómo voy a tener a 45, 50 chinitos, chinitas que estén gritando, el uno le pegó al otro, el otro viene con el celular mostrando lo que hizo el fin de semana, el otro le está enviando cartas a la niña que le gusta, a la niña que le gusta no le contesta, la niña también envía cartas a otro niño, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si a uno le queda de pronto, y lo hablo digamos aquí, difícil llevar 15 personas para hacer un seguimiento, porque son 15 personas que piensan diferentes, que tienen necesidades diferentes. Imagínense a estos docentes llevar 45, 50 personas, ¿sí? Pero entonces en el colegio, digamos que ellos tienen medianamente también la culpa, porque nos enseñan a pensar de una forma cuadriculada. ¿A ustedes qué les enseñan en matemáticas? 2 más 2, 4, y 2 por 1, 2, 2 por 2, ¿sí? Hacer repetitivos, reiterativos. Y cuando llegamos a ver programación, entonces nos estrellamos bastante y decimos, y esa es una de las materias que más genera deserción en los programas de ingeniería de sistemas o en los programas que tengan que ver con desarrollo. ¿Por qué? Porque es que como tenemos que aprender a desaprender, quitar todas esas malas prácticas que veníamos y volver a comenzar con otras cosas, decir que el igual ya no es igual sino asignación, decir que el más no es solo suma sino concatenación, decir que un punto no es solo decimal sino es concatenación, ya nos vienen a hablar de un ciclo,
nos hablan de vectores o matrices de otra forma que no lo veíamos. Entonces, todo eso debemos tenerlo muy presente, debemos tenerlo muy en cuenta. Entonces, yo les decía aquí lo de las matemáticas, porque mire que hasta tenemos fórmula para crear un objetivo. Entonces, mi objetivo normalmente debe llevar esta fórmula, debe tener esta fórmula. Debe tener un verbo en infinitivo, un verbo terminado en ar, er o ir, el objeto de estudio, que es el qué vamos a hacer, el medio a utilizar es el cómo lo vamos a hacer y el propósito es el para qué lo vamos a hacer o el fin específico de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces miren que en la parte de abajo tenemos ¿cómo se llama? Un ejemplito que podemos aplicarle la fórmula que decíamos anteriormente. Entonces, el diseñar es el verbo en infinitivo, recurso didáctico va a ser lo que vamos a hacer, mediante la utilización de herramientas tecnológicas es el cómo lo vamos a hacer, ¿sí? O el medio a utilizar para optimizar la enseñanza de la lógica matemática en estudiantes del grado octavo del Colegio Cooperativo del municipio de San Gil, Santander. Ese sería el para qué o el propósito de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, miren cómo esas preguntas están respondidas implícitamente en la redacción de nuestros objetivos. ¿Sí? Para que lo tengamos muy en cuenta, para tenerlo muy presente ahí en ese caso. Esa sería la fórmula matemática para aplicar o para crear objetivos tanto generales como específicos. Acá tenemos un gran listado, que espero que ustedes lo tengan siempre a la mano, lo tengan para trabajar, porque nos puede servir bastante. Entonces, tenemos los objetivos que nos sugieren de los muchos existentes en la lengua castellana. Entonces, tenemos para objetivos generales y para objetivos específicos. Para objetivos generales tenemos analizar y mire que analizar se repite tanto en general como en específico. Calcular, categorizar, comparar, compilar, crear, definir, desarrollar, describir, discriminar, diseñar, enumerar, formular, identificar, inferir, mostrar, reconstruir, reproducir, revelar, hasta trazar, tanto con S como con Z. Esos pueden ser verbos para objetivos generales o verbo para el objetivo general. Para los objetivos específicos podemos tener el analizar, el advertir, el basar, el categorizar, el deducir, el definir, el demostrar, el identificar, indicar. Pero miren algo que era lo que yo les decía antes. Por ningún lado está investigar. Por ningún lado está investigar. ¿Sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Porque investigar sería esa redundancia que tendríamos que hacer. Entonces, esos son uno de los muchísimos verbos que tenemos para desarrollar nuestro proyecto. Acá tenemos otra clasificación que nos puede ser también muy útil, que es cuando tenemos la clasificación por áreas de conocimiento. Entonces podemos utilizar verbos como designar, descubrir, mencionar, reproducir. Actividades, si son de comprensión, entonces convertir, parafrasear, ilustrar, deducir, resumir, organizar, identificar, definir. Cuando ya son verbos de aplicación, tenemos el resolver, aplicar, relacionar, manipular, producir, probar, emplear, calcular. Cuando son objetivos de análisis, entonces vamos a tener verbos como inferir, descomponer, determinar, fraccionar, separar, diferenciar, analizar, identificar, describir. Cuando son ya objetivos de síntesis, descubrir, redactar, organizar, producir, narrar, categorizar, planear, modificar, compilar, diseñar, determinar, concebir. Y en otra última categoría tendríamos los de evaluación, que tendríamos el evaluar, el calificar, el comparar, categorizar, apreciar, criticar, juzgar, fundamentar. ¿Sí? Y en ninguno de los presentes encontramos el verbo investigar. ¿Por qué? Porque no lo debemos utilizar. Preguntas, dudas, inquietudes al respecto. Los escucho, muchachos, con esta clase del día de hoy.
con respecto a los objetivos de un proyecto. Pues, ¿tenemos dudas, preguntas al respecto? Ok. Ingeniero, una cosita. Señor. Mm, o sea que no podemos poner como objetivo generar algo así como diseñar, porque sería algo que sería pues a largo plazo, ¿cierto? Cuénteme, ¿cuál es su proyecto, Alonso? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre lo que es una planta para tratamiento de aguas por medio de los rayos ultravioletas y la desinfección del agua. Ok. Entonces, pues nosotros íbamos enfocados como a diseñar, ¿sí? Pero pues según lo que usted me acaba de decir es más bueno, es como más bien o investigar para no llegar, digamos, a la creación, digámoslo así, ¿sí me entiende? Sí y no. Sí y no. Porque yo puedo poner en el objetivo general diseñar Sí. o más bien, no sé, plantear. Porque es que si pongo diseñar, no sé si me contradigo lo que usted me está diciendo. No. O sea, no, digamos que aquí es la respuesta más usada por el ingeniero. Depende. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo depende? Si usted me dice que va a construir la planta, entonces el verbo para Diseñar. objetivo general sería construirla. Porque el diseñar, y aquí viene como una discrepancia en cuanto al alcance de eso. Para mí diseñar, para mí Es un diseñar, plano, exacto. O sea, sí, señor. un arquitecto, un arquitecto, antes de construir, edificar una casa, un apartamento, él cumple unas fases. Entonces él llega y hace un plano, sí, o sea, hace un estudio, todo eso así, y de ese estudio hace su plano, después hace una maqueta, y después de que ya está la maqueta, comienza a construir. Entonces, aquí O sea que podríamos decir nuestro proyecto podría ser prácticamente, o podríamos dejarlo hasta el diseño, ¿sí? hasta el diseño, ustedes son los que definen eso. Digamos aquí Perfecto. vulgarmente, ustedes son los que se clavan el puñal. Porque si Ujú, usted me dice implementación de una planta de tratamiento, uy, en 3 semestres necesito ver esa planta, claro, ¿sí? Entonces, aquí son los que ustedes definen, ¿sí? claro, limitamos un poquito más eso y no nos complicamos. Exacto, esa es la palabra, no se complique, no se complique. Listo. Obviamente, tampoco se vayan al otro extremo de hacer todo fácil, no, pero es que el diseño, o sea, el diseño de una planta, no cualquiera lo hace. Sí, claro, no, ¿Sí? pues hay que hacer pues todo el proceso que estamos haciendo, pero pues, Exacto, listo, ¿sí? esa era mi inquietud. Listo, Gracias. vale, con gusto. Entonces, mire, ese ejemplo que nos planteaba Alonso es supremamente importante y lo debemos tener en cuenta. Si mi proyecto, lo que yo quiero hacer es X o Y cosa, entonces debemos también tenerlo muy presente. Hay otra cosa que por ahí se me escapaba en cuanto a los objetivos, y es que nunca debemos también utilizar el verbo estudiar, ¿sí? Ni investigar ni estudiar. Son verbos que no debemos tener en cuenta a la hora de estar planteando nuestros objetivos para nuestros proyectos. Y conclusión importante para que ustedes lo tengan presente. Delimitemos nuestros proyectos y juguemos aquí en este caso a que si yo tengo mi pregunta planteada, verifiquemos si eh, el objetivo general cumple esa pregunta, ¿sí? O responde a esa pregunta. Es ahí donde nosotros empezamos a jugar y decimos, listo, si mi problema es cómo poder evaluar a los estudiantes de básica y media, de básica secundaria y media vocacional en aspectos como la urbanidad de Carrillo. ¿Sí? Entonces, miren que yo estoy diciendo cómo evaluar. Entonces, ¿cómo los puedo evaluar? Yo puedo hacer el diseño de una herramienta, el diseño de un prototipo, la construcción de metodologías para la evaluación de estudiantes en actividades X ¿sí? ¿Cómo se llama esto? De urbanidad de Carrillo.
¿cierto? Entonces, a partir, ¿quién nos da la pauta? ¿Quién nos da la pauta para plantear esa pregunta, ese objetivo general? Nuestra pregunta problema. Y a partir de ese objetivo general, entonces lo que vamos a hacer es desglosar ese objetivo y decir, ah, bueno, para diseñar una planta de tratamiento, yo debo conocer cuáles son las especificaciones. Entonces, podría ser analizar el entorno donde se encuentre, eh, elaborar modelos, ¿sí? O sea, no sé, voy a inventarme algo acá porque no es mi área fuerte, pero entonces yo para construir una planta yo debo realizar modelos, porque no todas las plantas tienen un modelo explícito, un modelo adecuado, ¿sí? Entonces yo debo modelar o debo visualizar o debo comparar, contrastar si la planta X es la mejor que me sirve o si la planta Y es la más adecuada o si ninguna de las dos y debo comenzar con otra parte, ¿sí? Todo eso lo debemos tener muy presente y lo debemos tener muy adecuado. ¿Listo? ¿Alguna otra duda de los demás participantes, de los 12 participantes que tenemos en el momento? Bueno, creo que todo estaría supremamente claro, me gusta eso, todo está supremamente bien. Entonces, chicos, necesitamos continuar trabajando en nuestros proyectos. Entonces, hasta aquí llegamos con la parte, el monólogo que hago yo en cada una de las clases y comenzamos con nuestro trabajo individual, nuestro trabajo Pero qué colectivo. pena interrumpirlo. Señor, no señor, cuénteme. Lo que pasa es que yo trabajo por acá en un pozo, entonces, digamos que yo estoy a cargo del grupo y no Sí. pude cargar. Hemos avanzado bastante, pero no he cargado el segundo avance. No sé si todavía tenga la posibilidad de Bueno, hacerlo. ¿qué necesitamos o qué es lo que quiero en este momento? Ujú. Incluso vamos a aprovechar y vamos a hacer una actividad diferente. Me gustaría que cada grupo, me gustaría que cada proyecto me presentaran cómo van, ¿sí? Y vamos haciendo correcciones acá entre todos. Yo había ¿Listo? escuchado alguna vez que había un drive para que cada quien Sí. subiera, me pareció. Eso Todos está tenemos bacán. subida esa información en el Drive. La idea sería subirlo ahorita para que de pronto nos dé asesoría o vamos bien, vamos mal, porque la verdad no lo puede subir. Bueno, acá tengo unos proyectos. Entonces, con esos proyectos, yo voy a hacer una revisión preliminar y lo ideal es que entonces vayamos subiendo esa información ahí, para que a medida de cada clase, lo ideal, ¿qué sería, por ejemplo, en este momento? Lo ideal sería que ustedes llevaran hasta la clase anterior. La clase anterior vimos, creo que fue la justificación de un proyecto, si la memoria no me falla. Ya para dentro de 8 días, entonces yo también entraré a revisar objetivos. ¿Listo? Entonces yo voy a comenzar con estos proyectos que tenemos ahí. Vamos a hacer una revisión así muy general. No, digamos, estas revisiones que yo hago no es por ¿cómo decirlo? No es para que ustedes se sientan mal, no, estamos en un proceso de formación y vamos a tener errores, vamos a tener redundancias, vamos a tener problemas y demás, que lo que necesitamos aquí es mejorar, para eso estamos aquí, para aprender y mejorar los conocimientos. Entonces, estas correcciones que yo voy a hacer a cada uno de los proyectos, pues no va a ser solo para el proyecto de la persona o las personas, sino para que todo lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces vamos a revisar este primer proyecto que es de Mayerly, y nos dice el mal uso de las redes sociales. Entonces, ahí en el título todavía no es muy diciente. No me está diciendo a mí como lector, no me está indicando a mí como lector qué quieren mostrar con el proyecto. ¿Sí? Entonces, aquí incluye otra cosita. Mi pregunta problema debe ser respondida por el objetivo general y el título. Y el objetivo general y el título deben ir muy de la mano, deben estar trabajando conjuntamente. Entonces, bueno, vamos acá. Listo, resumen, nos dice, este trabajo se dará a conocer una gran problemática que afecta a la mayoría de los jóvenes y esta es el mal uso de las redes sociales. Ojo con el uso de mayúsculas. Las mayúsculas normalmente deben ser para tildes o para nombres propios, pero la mayúscula sostenida.
Ya cuando utilizamos mayúscula general o mayúscula sostenida, como en este caso, pues estaríamos indicando que sería como gritar, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, vamos por acá. Hoy en día las redes sociales se han convertido en algo fundamental para el ser humano, especialmente para los jóvenes, pero no se les da un buen uso. La mayoría de los jóvenes piensan que las redes sociales son solo para compartir memes o videos. El proyecto se llevará a cabo para poder brindar una información, una posible solución a dicho problema. Entonces, aquí debemos mirar, debemos revisar que ese resumen, en primera medida, un resumen en un proyecto siempre se hace de últimas, porque yo debo conocer el problema, porque yo debo conocer objetivos, debo conocer las conclusiones, porque en sí el resumen es una síntesis de todo eso que venimos hablando. ¿Listo? Entonces, acá ya ella nos habla del marco teórico. Es evidente cada vez más la juventud, no, es evidente que cada vez más la juventud depende de las redes sociales. A través de estas pueden compartir algunos de sus sentimientos, pueden interactuar con sus amigos. Entonces, ¿qué pasa aquí? No evidencio esas teorías, esos estudios con respecto al mal uso de las redes sociales. Entonces, aquí en este marco teórico, yo lo que comienzo a hacer es revisar toda la literatura, ese estado del arte que veníamos hablando, que habíamos hablado en clases anteriores, y que podemos implementarlo, podemos mejorarlo con la herramienta Mendeley, ¿cierto? Entonces, a través de esta herramienta yo lo puedo tomar, lo puedo trabajar, puedo hacer esa búsqueda de información exhaustiva para poder trabajar sin ningún problema, ¿sí? Entonces recordemos acá, para todos, que ¿cómo se llama? Nuestro marco teórico son todas esas teorías, todos esos estudios, todas esas investigaciones, artículos, ponencias relacionados con ¿cómo se llama? Con nuestro marco teórico, para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos muy presente. Entonces, aquí ya en el marco conceptual lo que nosotros vamos a hacer es definir esos conceptos, pero desde investigaciones, desde estudios. No podemos, no podemos, no podemos, ¿cómo se llama? No podemos llegar al punto de ¿cómo se llama? De que nuestro marco conceptual se convierta en un glosario. O sea, normalmente uno encuentra trabajos que llegan y dicen, por ejemplo, WhatsApp, 2 puntos, herramienta tecnológica, GIF, 2 puntos. No, 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 no. No, porque para eso nosotros debemos hacer un glosario. ¿Sí? Debemos hacer un glosario, debemos tener el glosario hecho para poder trabajar. Entonces, no es necesario, no lo podríamos tener en cuenta en ese caso. Entonces, el marco legal son aquellos artículos, aquellas leyes que afecten directamente a nuestro proyecto o que regulen nuestro proyecto, ¿sí? Normalmente no es que se pueda afectar o no, o sea, es posible o no que se pueda trabajar. Listo. Aquí ya nos habla sobre el artículo 15 de la ley 273 de 2009, que es la ley de delitos informáticos. Especial cuidado con el uso de las citas y referencias, ¿sí? Muy importante toda esa actividad, porque ya trabajamos algo de cómo citarlo, de cómo hacerlo, pues debemos ir aplicando todo eso. Listo. Entonces, sugerencias para Mayerly y para todos, pues tener en cuenta esas actividades que hemos ido desarrollando y que debemos ir teniendo hasta este momento ya varias actividades que se han solicitado. Irlas trabajando en ese orden, irlas teniendo en ese orden para poderlas presentar de una mejor manera. Acá tenemos otro proyecto, a ver.
APP móvil en beneficio de los animales campesinos. Para Andrea y para Mari, también el título no es muy diciente. Sí, me falta como ese sazón para comprenderlo mejor. Porque recordemos que, digamos, no estamos delimitando cuáles son los beneficios para los campesinos. Sí, y yo podría decir, digamos, como a nivel de molestarlas, bueno, los beneficios para los campesinos sería que les quitaran todos los impuestos que tiene el campo, ¿cierto? Que llegue la educación al campo, que llegue infraestructura tecnológica al campo. Sí, o sea, y todo eso son beneficios. Que les den apoyo al gobierno, que no se roben la plata en corrupción. Todo eso son beneficios para el campo. Entonces, ¿cuál va a ser los beneficios de esa APP que ustedes están planteando? Listo, descripción del problema. Colombia es un país considerado como agrícola preindustrial. Basa su economía en la explotación de recursos y producción de productos básicos. Ahí vamos bien, pero entonces mira que hay como una especie de redundancia donde decimos producción de productos, elaboración de productos, construcción de productos, podría ser, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Tiene un poco más del 60% de su territorio destinado a fines agrícolas. Ojo, muchachos, no solo para las dos señoritas de este proyecto, sino para todos. Cuando nosotros hablamos de cifras estadísticas, debemos tener una fuente, ¿sí? O de dónde sacamos esa cifra. Normalmente un jurado lo que va a hacer es decir, bueno, y de acuerdo a qué, o según quién, o quién informa esto, quién dice esto, ¿sí? O ustedes de dónde sacan esas cifras, ¿cierto? Ustedes de dónde sacan esas cifras, ustedes por qué, ¿sí? Entonces debemos tener muy en cuenta esas cifras. Bueno, miremos por acá. La gran mayoría de los campesinos tienen dificultades para comercializar los productos de sus fincas por falta de transporte, siendo necesario que acudan a intermediarios, quienes les compran los productos a precios bajos para luego distribuirlos a las grandes ciudades. Eso estuvo pasando, o eso se evidenció no hace mucho con la papa. Sí, creo que en Boyacá, en Venta Quemada, si mal no estoy, uno veía las noticias, que la gente prácticamente salió a las vías a venderla, a regalarla, ¿sí? Porque es que los intermediarios llegan y entonces quieren que el bulto lo vendan a 10.000 pesos, donde ni siquiera eso, o sea, cubre los costos de, de producción, ¿sí? El sembrado y demás, el cuidado, todo eso así. Y si la vienen a vender a las plazas de mercado 4 o 5 veces el valor que la compraron, ¿sí? Entonces, mire que aquí yo ya me estoy haciendo una idea de lo que ustedes quieren hacer. Esa aplicación sería más de comercio, ¿sí? Una aplicación para el comercio de productos campesinos de una región determinada. En este caso considero que el municipio es Saboyá, ¿sí? Y si mal no estoy, ¿sí? Saboyá es un municipio muy cercano a Chiquinquirá, dista de 9 kilómetros. Saboya es netamente rural, ¿sí? O la mayor parte de su extensión territorial es rural. Entonces, por ende, aquí en este caso tenemos una un gran campo de acción porque tenemos dónde trabajar y a quién afectar directamente. Y estamos contribuyendo con la misión de Unisangil. ¿Sí? Entonces miren cómo aquí todo esto va concatenado. Entonces, a nivel general deberíamos revisar primero las cifras, ¿sí? Ya tenemos una mejor estructura, está en orden, habría que mirar palabras como, espérenme que se me hizo por acá. Creo que Se me era olvidó. producción de productos, profe. Sí, no, pero era otra cosita. Evitemos utilizar el ya que y el de qué, ¿sí? Esas son palabritas que debemos quitar por ahí, ¿sí? No debemos utilizarlas.
digamos, en lo posible no utilizarlas. Que se pueden utilizar, sí, pero le restan cierta importancia a nuestros. También evitar, busquemos muchos sinónimos, porque a veces de pronto en 2 o 3 renglones repetimos una palabra, muchas veces, ¿sí? Entonces ahí busquemos sinónimos que nos puedan servir. Listo, vamos a mirar por acá la formulación del problema. ¿Cómo contribuir a la creación de un aplicativo? No, aquí ya fallamos. Porque ¿cómo contribuimos a la aplicación de un aplicativo móvil? Bueno, póngase a estudiar, aprenda a desarrollar en Android Studio o en Ionic o en Firebase. Listo. Ahí se acabó nuestro proyecto. Entonces, no porque mira que el problema lo tenemos. Una pregunta problema para este proyecto podría ser cómo mejorar la distribución de los productos o si es posible mejorar, si es posible proporcionar un espacio de comercio electrónico a los campesinos para promover la comercialización o es posible promover la comercialización de productos agrícolas a través de herramientas tecnológicas, a través de plataformas digitales. Algo así podría ser nuestra pregunta problema, ¿sí? Obviamente arreglándola mucho mejor. Porque cuando yo digo cómo contribuir a la creación de un aplicativo, ¿cómo contribuyo yo a la creación de un aplicativo? No sé, doy 100.000 pesos para que lo construya. Ahí estoy contribuyendo. O pongo mi conocimiento para poder apoyar esa actividad. ¿Sí? Entonces, Perdón. señora. Por ejemplo, ahí podríamos colocar como cómo mejorar la venta de productos agrícolas sin intermediarios. Puede ser, pero la debemos mejorar un poquito. Pero sí es válida. Listo. Crear una aplicación móvil orientada a nuevos espacios de negocio sin intermediarios entre los productores campesinos potenciales compradores del municipio de Saoya y sus alrededores. ¿Tiene el verbo en infinitivo? Yo sugeriría de pronto diseñar o desarrollar, aunque crear, sí, es válido, pero a nivel del argot popular en los sistemas, pues se utiliza más como el diseñar o el desarrollar, o construir también, incluso hasta codificar, pero bueno, entonces, pero aquí entonces ya, digamos, está el, ¿qué van a hacer? Sí, ustedes van a crear una aplicación móvil. No evidencio el cómo y medianamente sí el para qué. Pues debemos mirar esa partecita ahí mejorando. Entonces, cuando replanteen bien la pregunta, ahí nos podemos venir directamente al objetivo general. Incluso del objetivo general viene saliendo nuestro título, porque el título podría ser aplicación móvil orientada a nuevos espacios. Bueno, obviamente mejorando aquí nuestro objetivo general, podemos plantear también o podemos sacar nuestro título. Siempre miren cómo vamos trabajando, cómo vamos adelantando esas actividades. Identificar las necesidades del sector, sí, sí. Yo necesito conocer para poder crear la aplicación, porque vamos a decir, no sé, los compañeros que son de San Gil, que son de Yopal, no conocen, por ejemplo, Saboyá, y no saben que en Saboyá se cultiva papa. Entonces, ¿ellos cómo van a venir a hacer una aplicación así si no conocen? ¿Cierto? Definir los módulos que tendrá la aplicación, sí. Miren que aquí estamos viendo esa secuencia lógica que hablábamos anteriormente. Realizar capacitaciones de cómo se utilizarán las tecnologías que los campesinos. No, esto ya no sería como tal un objetivo, eso sería una actividad propia del proyecto. ¿Sí? Cuando yo ya cree mi aplicación, pues yo ya voy a capacitar a las personas, a los agricultores, a los campesinos en eso. Implementar la aplicación en un dispositivo móvil para señalar las ventajas. Entonces, aquí es donde viene lo que yo les decía.
Si ustedes me dicen implementar, entonces yo les voy a decir, bueno, ¿y cuándo va a quedar funcionando? A no ser, que yo dijera en ese verbo, implementar buenas prácticas o implementar técnicas de seguridad para evitar la manipulación incorrecta de información. Ah, bueno, yo sí le implemento técnicas de seguridad o actividades de seguridad o medidas de seguridad a la aplicación para trabajar, ¿sí? Eso sí lo hacemos. Permítanme un segundito. Bueno, continuamos por acá. Entonces, miren que aquí hay una secuencia lógica y podemos irla trabajando, podemos ir y vamos a ir mejorando, ¿sí? Y nos sirve todo lo que hemos ido adelantando. Listo, entonces venimos acá con la justificación. Entonces recordemos siempre cuando nosotros hablamos de justificación es el por qué es importante nuestro proyecto sin utilizar la palabra importante. Acá nos dice, la agricultura es un sector vital para nuestro país. En ese primer renglón yo sugeriría mejorarlo. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen un sector, normalmente yo sector lo asocio con un lugar geográfico. Entonces yo digo, en el sector de La Pola, para aquellos que viven en Chiquinquirá, ¿sí? Es un barrio que queda hacia el norte de la ciudad, centro norte, ¿cierto? Ubicado sobre la carrera 10ª. Entonces, miren cómo, digamos, esas palabritas me pueden a mí indicar. No sé si en San Gil y en Yopal también se le conozca igual, porque esa es la riqueza, digamos, de nuestro país, que una palabra que utilizamos aquí en el interior, en la costa, tiene un significado totalmente diferente y viceversa. Siendo una gran fuente de alimentos, salud y crecimiento económico. Es uno de los ámbitos productivos de mayor importancia para nuestro mercado interno. Los pequeños agricultores no llevan un control eficiente de las incidencias que suceden en sus labores. Poseen poco conocimiento en la comercialización de sus productos. Entonces, miren que ahí, en ese caso, ese párrafo, vamos teniendo más o menos 2 o 3 ideas que lo que el párrafo, o en teoría siempre se dice es que el párrafo debe llevar una idea, lo debe desarrollar una idea. Y cada párrafo debe ser una idea y debe ir trabajándose, ¿cómo se llama? Trabajándose eh, secuencialmente, para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Esto para todos. Lo importante que es aquí, que ustedes destaquen, ¿sí? Y debemos no hacer esta partecita acá. La importancia de este proyecto radica, ¿no? Porque recordemos que nuestra justificación es decir que nuestro proyecto es importante sin utilizar la palabra importante. Eso es lo ideal, ¿vale? Entonces ahí debemos mirar, debemos leer todo esto, debemos garantizar, demostrar. Y una sugerencia para este grupo y para todos es el uso de las referencias. No veo citas, no veo referencias por ningún lado. Aquí ya, no, bueno, ni tanto. Más o menos, sí. El software es la aplicación de normas, técnicas, herramientas y disciplinas para poder realizar el desarrollo práctico de las soluciones automatizadas a problemas que existen en el mundo. En 1960 se establecen una serie de fundamentos prácticos para la creación y desarrollo de estas herramientas. Por otra parte, al momento de realizar el diseño de esta aplicación, existe una serie de interrogantes acerca de su funcionalidad, calidad y rendimiento que ésta ejerce.
Se debe tener en cuenta la forma de desintegrar el programa en pequeñas partes. Bueno, esto ya es como la modularidad en el software. De acuerdo a la opinión de Gómez, el tiempo 1900, las tecnologías de la información y comunicación son herramientas que facilitan el acceso a intercambios. Bueno, entonces volvemos, las sugerencias que aquí debemos revisar estudios y demás, ya está un poco mejor, ya está un poco más centrado, pero pues podemos seguir mejorando, ¿sí? Porque aquí en este caso, digamos que en nuestro marco teórico no nos podemos centrar solo a nivel tecnológico, ¿sí? Que es el caso de pronto que lo están orientando ustedes, porque para eso tenemos un marco tecnológico. Aquí usted lo que debe mirar es aquellos estudios de cómo la tecnología ha sido incluida en el campo, ¿sí? Estamos incluyendo tecnología porque lo que queremos es llevar una aplicación para que nuestros campesinos, nuestros agricultores, no tengan que estar dependiendo de los comerciantes, ¿cierto? Estos comerciantes que no les pagan correctamente, que los explotan, ¿cierto? Y que no deban de utilizar intermediarios, sino que a partir de las herramientas, de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, puedan distribuir su material, su producto, ¿sí? Sin ningún problema. Y que obtengan mayores ganancias. Entonces, eso es lo que podríamos mirar a nivel de estudios para complementar aquí. Entonces, mira, nosotros no podemos hacer esto. Tecnologías no. Recordemos que nuestro marco conceptual entonces son el desarrollo de sus conceptos, pero a través de estudios, ¿sí? ¿Cuál es esa opinión a través de estudios de ese concepto? Pero no podemos llegar a hacer ese glosario. En la actualidad se evidencia un fuerte incremento en la sistematización de las actividades agrícolas debido a la evolución tecnológica, el esparcimiento y al esparcimiento de población del planeta. La evolución del campo agrícola y de cada una de las tareas allí realizadas nos ha permitido observar que cada sector agroindustrial es un ámbito muy fuerte. Esas apreciaciones muy fuertes, muy importantes, no debemos utilizarlas, ¿vale? Para aplicar o desenvolver el Internet de las cosas, el IoT. Esto se visualiza como el siguiente paso para la modernización. Listo, entonces recordemos que el estado del arte primero es buscar toda esa información que nos pueda servir para trabajar, para adelantar y demás. Yo creo que voy a revisar, hay una serie de software, vamos a mirar si podemos hacer una clase bien chusca de bibliometría, donde hay herramientas como BossViewer, como, ay, se me escapa otra, que a través de algoritmos nosotros podemos buscar información, ¿sí? Información de nuestros proyectos. Entonces nosotros planteamos las variables y este software nos busca toda la información. O sea, nos hace una búsqueda, nos ahorra tiempo, nos trae toda la información sin ningún problema, ¿sí? Entonces voy a mirar, vamos a ver si para la siguiente o en unas 2 clases planeamos bien una sesión bien, ¿cómo se llama? Bien explícita para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Listo? Entonces, digamos que estas podrían ser las correcciones no solo para estos grupos, sino para todos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál sería el compromiso, muchachos? A partir de hoy, 13 de abril. En estas carpetas vamos a ir subiendo los avances semanales. Ojalá para todos, ojalá que los avances estén con lo último que vemos en clase. O sea, dentro de 8 días, así no estén correctos, porque es que lo ideal es que aquí vamos a ir mejorando, vamos a ir revisando, vamos a ir mejorando para todos, pues lo ideal es que para la próxima semana deberíamos tener hasta objetivos. Entonces, la próxima semana hacemos el tema, que gastemos media hora, 40 minutos, y después de eso comenzamos a revisar. Entonces yo digo, listo, el primer proyecto, el de Alonso, voy a tomarlo aquí ejemplo, que es la primera persona que me aparece en pantalla. Listo, Alonso, el proyecto, Alonso y compañía hicieron el proyecto este. Vamos a revisar. Ah, bueno, Alonso, hay que plantear esto, está muy bien esta parte, sí, y así con cada una de sus actividades. ¿Listo?
No sé, ¿tenemos alguna pregunta, duda, inquietud, muchachos, al respecto? No, ingeniero, por mi parte no. Muchas gracias, Joana. Vale, señor. Ok, listo, muchachos. Entonces, vamos a dejar aquí, son las 8:30 de la noche. Lo ideal es que aprovechemos estos minutos para que continúen trabajando sus proyectos, para que vayan revisando y demás, y nos veríamos en 8 días con ese compromiso de que antes de la clase estén los avances en esta carpeta. La ruta de esta carpeta está en Ágora, pues ahí ustedes suben los avances. Entonces, por ejemplo, si Joana ya subió el avance esta semana, pues lo que hace la siguiente semana es borrar ese archivo, subir el siguiente, ¿sí? O trabajar sobre ese para que nos quede actualizado. Para que no me vaya a quedar proyecto Joana 1, proyecto Joana 2, proyecto Joana 3, no, porque no vamos a saber cuál, no, solo un archivito por cada grupo, por cada proyecto. ¿Listo? Entonces, así quedamos con ese compromiso, muchachos. Vamos a revisar ese espacio para ese uso de bibliometría, de todas esas herramientas, porque es que ahorita con todas esas herramientas, todas esas tecnologías de la información y la comunicación, como Mendeley, que nos sirve, como BossViewer, como RStudio, o sea, tenemos un sinnúmero de herramientas que nosotros pues ya no tenemos que estar buscando de forma arcaica, sino que ya esas herramientas lo hagan por nosotros, que nos agilicen los procesos. ¿Listo? Entonces vamos a dejar la sesión de hoy hasta acá. Muchas gracias a todos, a los 12 participantes que estuvieron el día de hoy en la clase, en esta tutoría. Agradecerles por su participación activa y nos veremos Dios mediante en 8 días. Recordemos que la clase que ha grabado va a quedar en el canal para aquellas personas que no pudieron asistir o que pronto llegaron tarde y demás, pero que igual ahí la tienen para su visualización y su repaso. Entonces, muchas gracias a todos por la participación. Una feliz noche. A usted, profe, muchas gracias. Que tenga buena noche. Gracias, profe, hasta luego. Que estén muy